buenos días. Les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En esta ocasión vamos a seguir con este tipo de bastidores irregulares. Vamos a realizar otro nudo celta. En esta ocasión yo voy a realizarlo con dos gamas de colores solo para diferenciar las figuras. Pero recuerden que pueden utilizar los colores que ustedes gustan e incluso si hacen todas las figuras del mismo color también le da un efecto muy bonito. Espero que disfruten haciéndolo, que es lo más importante de todo. Cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo, me pueden buscar por el Facebook o por el Instagram. Allí con gusto resolveré cualquier duda que puedan llegar a tener. Por supuesto no olviden de suscribirse, comentar y demás, que eso me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo. Así que bueno, espero su devolución. Con mucho placer les entrego este trabajo. Sin más, los dejo con el video tutorial. Muy bien, vamos a utilizar una varilla de 34 centímetros, dos varillas de 20 centímetros, tres varillas de 24 centímetros, dos varillas de 10 centímetros. Aquí yo tengo el dibujo, las vamos a ubicar de esta forma, la más larga 34 centímetros, que es esta de aquí, que yo marqué 2 centímetros en esta punta. Luego hice una marca cada 5 centímetros y luego 2 centímetros aquí en la punta. Con las varillas de 20 centímetros son las que vamos a utilizar en estos laterales, también de forma vertical. En esta ocasión lo separé cada 5 centímetros, le realicé una marca. Las varillas de 24 centímetros son estas tres que van de forma horizontal. Las marqué 2 centímetros. Después, cada 5 centímetros y 2 centímetros me quedan al final. Las tres las hice de la misma forma. Y las que miden 10 centímetros son para la parte superior y la inferior. En esta ocasión le hice una marca a los 5 centímetros, que es justo el medio. En este área que hemos marcado, cada 5 centímetros, es que vamos a hacer la figura principal, el nudo celta, y los 2 centímetros que hemos dejado en el margen serán para hacer una figura de reborde para darle una terminación. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a necesitar también unas tijeras para cortar la lana, una aguja lanera que nos va a ayudar muchísimo para poder hacer los enlaces. Voy a trabajar con lana en la gama de los rosados y los verdes, solo para generar un poco de contraste y así diferenciar las figuras. Recuerden que pueden hacerlo con el color que ustedes gusten. Vamos a comenzar con el armado del bastidor. Muy bien, vamos a utilizar primero la varilla más larga de 34 centímetros. Puede ser metálica, es la que utilizo yo, pueden usarla de madera. Vamos a hacer este ojo de aquí del centro primero. Vamos a utilizar entonces una de las varillas horizontales de 24 centímetros. Voy a ubicar la marca del centro, ¿sí? Fíjense que tengo dos espacios de 5 centímetros hacia un lado y dos espacios de 5 centímetros hacia el otro costado. Voy a atar la lana, en este caso lo voy a hacer con unos retazos de una lana color manteca que me quedó, porque es finita y quiero que sea clarito pero sin que sea blanco. Así que simplemente atamos las dos varillas, ubicamos estas marcas que estén bien niveladas, vamos a abrir de esta forma, chequeamos que sean las marcas correctas por supuesto, estamos haciendo justo la del centro. Vamos a hacer algunas lazadas de este lado, aquí vamos a hacer un ojito. Ahora vamos a hacer unas lazadas en esta otra abertura, eso como para iniciar. Recuerden que con estos ojitos no queda exactamente firme el bastidor, sino que a medida que vamos agregando varillas va quedando más resistente. Muy bien, ahora voy a hacer una lazada en cada una de las varillas formando un rombo. ¿Sí? Voy a hacer una lazada aquí. Voy a hacer dos en esta parte porque la punta me ha quedado más retraída y de esa forma corrijo la simetría. Aquí llego al punto de inicio, completando la primera vuelta. Ahora simplemente voy a hacer unas lazadas sobre la varilla para poder dejar un espacio entre el nudo y el tejido. Una vez que avancemos con el resto del tejido y hayamos asegurado este ojito, podemos retirar el nudo antes de llegar a él y que no quede el bulto. Muy bien, aquí ya tenemos el primer ojo realizado, que es justo el del centro. Vamos a realizar ahora este ojito de aquí arriba
y luego el de aquí abajo, ¿sí? Vamos a unir las 3 varillas de 24 centímetros a la varilla vertical de 34 centímetros, ¿sí? Esa iría ahí y esta la colocamos de esta forma. En esta ocasión la vertical nos ha quedado en la parte de abajo, ¿sí? Por lo cual las varillas que coloquemos de forma horizontal las vamos a colocar por encima. Aquí ya tengo realizados los 3 ojitos, todavía se mueven un poco, la firmeza se la vamos a seguir dando a medida que agreguemos las varillas. Algo sumamente importante es que vayan chequeando las proporciones, que los ojos estén exactamente a los 5 centímetros que ustedes marcaron. En esa ocasión, si tienen que corregir, este es el momento perfecto, ya que el ojo está un poquito suelto y podemos hacer algunas correcciones siempre y cuando sean chicas. Vamos a agregar la otra varilla. Fíjense que la vertical está por debajo y las horizontales por arriba de ellas. Así que en esta ocasión vamos a colocar esta de aquí y luego la de la izquierda, pero por supuesto por debajo de estas varillas horizontales. ¿Sí? Estas dos son las próximas que vamos a colocar. Vamos a empezar con esta primera. Voy a hacer el ojito este del centro. Luego voy a hacer el siguiente ojo y luego voy a firmar este de aquí. Recuerden medir cada vez que hacen un ojito. Ya coloqué esta varilla, medí, está todo a 5 centímetros. Ahora voy a mostrarles cómo colocarla. Voy a hacerla con esta segunda varilla. Yo ya tengo las marcas ubicadas, la lana atada. No hay mucha ciencia en este caso, más que nada es tener la paciencia. Mientras lo vamos haciendo, tratar de ubicar la mano izquierda de forma correcta para sostener las varillas, que no es que hay una técnica específica, sí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a realizar este tipo de bastidores, que ya las vamos a ver. Para mí es esencial aprender a armar los bastidores de esta forma, porque luego, si queremos trabajar con dos tipos de bastidores al mismo tiempo, como un tibetano y a la vez un mandala de 8 puntas, o por ahí podemos realizar bastidores que haya diferencia entre las distancias de los ojos y que eso también sea regular. Así que está muy bueno aprender a armar los bastidores y practicar, porque esto nos permite tener la libertad de luego trabajar sobre cualquier bastidor. Hay una infinidad de formas de realizarlo. Cantidad de varillas, distancias entre los ojos, irregularidades entre las varillas. Hay muchísimas formas. Así que practíquenlo. Fíjense que hay que tener paciencia, hay que medir cada vez que hacemos un ojo. Tenemos que ver que quede de forma simétrica. ¿Sí? Es súper importante aprender a darle la tensión para que quede firme. ¿Sí? Así que no se vuelvan locos, háganlo con paciencia, apóyense en la mesa. Yo lo estoy haciendo en el aire, así que se ve un poco más torpe, por supuesto. Pero bueno, tómense el tiempo de realizarlo a conciencia para poder incorporar este conocimiento a través del ejercicio. En esta ocasión, esta varilla de aquí la voy a forrar hasta la marca que yo hice de 5 centímetros, dejando solo 2 centímetros descubierto, que es el otro fragmento que vamos a utilizar de la varilla para hacer el reborde de la figura. Yo hice este ojo del centro, mido, porque este es el momento de corregir en todo caso, mido en este sentido también, que coincida con las otras dos intersecciones que tengo que formar ahora. Corrijo un poquito, lo agarro con firmeza y apenas lo muevo, pero las correcciones son milimétricas, ¿sí? Si está muy corrido, les conviene volver a hacerlo para que no pierda la tensión el ojito. Ahora me falta hacer estos dos ojos de las puntas, que lo vamos a realizar de la misma forma. Esta varilla y esta otra parte de aquí son las que van a ir forradas esos 5 centímetros, ¿sí? Desde el ojito, 5 centímetros hacia afuera. Solo esas dos varillas son las que vamos a forrar. En estas y en el resto vamos a hacer un ojito común. Luego vamos a agregar de forma horizontal
esta varilla de 10 centímetros aquí arriba y luego esta de aquí abajo, quedando así terminado el bastidor. Le hice un ojito aquí en el centro, de la misma forma que realicé los otros, y yo les voy a explicar cómo vamos a atar el borde. Fíjense que el ojo todavía está medio suelto, ¿sí? Con esto le vamos a terminar de dar firmeza. Voy a usar otro pedacito de lana, la tengo atada aquí a esta varilla de arriba, que como va por arriba de la otra varilla, vamos a pasar la lana por atrás. Acercamos el nudo lo que más podemos a la punta, puede quedar un poco separado, no importa. Y sobre esta varilla vamos a hacer un par de lazadas hacia abajo y de forma espaciada. Es solo para tomar distancia de esa punta. Hago otra lazada aquí, así como abierta. Y ahora que me alejé un poco de la punta, voy a volver a subir hacia ella, pero ahora sí haciendo una vuelta al lado de la otra. De esta forma voy a ir forrando la varilla de abajo hacia arriba, acercándome lo que más pueda a la punta. Esto lo hacemos para sujetar una varilla con otra y luego, a través de otras vueltas que vamos a hacer en 8, es que vamos a darle la firmeza. Muy bien. Aquí ya me estoy acercando a la punta. Voy a hacer una lazada más. Muy bien. Paso hacia atrás. Y ahora voy a realizar lo mismo con esta varilla de aquí. Voy a hacer un par de lazadas abiertas, solo para alejarme un poco de la punta. Voy a hacer unas lazadas hacia la izquierda, de esta forma. Y ahora voy a hacer una lazada al lado de la otra, acercándome hacia la punta nuevamente, ¿sí? Dirigiéndome hacia la derecha. Lo mismo, lo más que pueda acercarme a la punta, ¿sí? Incluso en esta última lazada ya puedo sujetar el primer nudo inicial que realizamos. Ahí ya me quedan aseguradas las dos varillas. Esto no me indica que tengan la firmeza todavía. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Aquí me quedó la lana hacia atrás. Y vamos a ir haciendo un 8 con las dos varillas. Fíjense, voy a enlazar ahora en la varilla de aquí abajo, bien cercano a la punta. Paso hacia atrás. Ahora enlazo la varilla de aquí arriba. Paso hacia atrás. Ahora la otra varilla nuevamente. Y así voy formando un 8. No voy a hacer demasiadas vueltas de esta forma porque la punta me va a quedar muy tejida y después no me voy a poder acercar con el resto de las figuras que vaya a realizar. Así que voy a hacer un par de vueltas nada más. Ahora simplemente hago unas lazadas para alejarme de la punta para poder hacer el nudo un poquito más abajo. Así después, cuando avance el tejido, lo puedo retirar. Quito el excedente y ahora sí ya me quedaron bien sujetas y firmes, ¿sí? Ven, si las quiero mover, quedan bien justas. Ahora voy a repetir exactamente lo mismo en esta punta de aquí. Y luego voy a agregar esta de aquí abajo repitiendo de la misma forma. Bien, ya tenemos el bastidor listo para empezar a trabajar. Ha quedado de la misma forma que el dibujo. Está todo medido y ya bien firme con todas las varillas colocadas. Vamos a hacer 4 figuras en total. Vamos a comenzar por la primera. Voy a usar este color blanco. Voy a atar aquí debajo, bien pegado al ojito, ¿sí? No al nudo que dejamos separado de él. Ahora con este tejido van a ver que sujetamos la lana que hemos llevado más lejos del ojo y antes de llegar al nudo lo podemos retirar para que no quede el bulto. Vamos a hacer esta figura, así que la hago por arriba para poder cortar la lana del ovillo. Ahí tendría para hacer una vuelta, que es la que voy a hacer con este color. Corto la lana y comenzamos.
Vamos a hacer una lazada, primero aquí, en la varilla que tenemos a la derecha. Hacemos una vuelta, muy bien. Sujetamos con la mano izquierda y ahora nos dirigimos a esta intersección que tenemos aquí, pero a la varilla que tenemos a la izquierda, que es la que forramos. Vamos a hacer la lazada en esta ocasión, ahí donde terminamos de hacer el forro. O sea, en esa marca que tenemos a los 2 centímetros, contando de afuera hacia adentro, ¿cierto? Vamos a aprovechar para acomodar el hilo del nudo y poder hacer la lazada justo arriba de él. Y de esta forma sujetar esa colita que nos ha quedado para que no se vaya a mover en un futuro. Muy bien, hacemos la lazada aquí arriba, porque en esta ocasión vamos a tejer desde afuera hacia adentro de ese ojo. O sea, desde la punta vinimos aquí a la derecha, a este ojo, pero a la varilla de la izquierda, a esa marca que hicimos a los 2 centímetros, ¿sí? Esto lo tenemos forrado. Y desde aquí nos vamos a ir nuevamente al ojo central, al superior. Hacemos una lazada en la varilla de la derecha y aquí le vamos a dar la vuelta al ojito. Hacemos una lazada en esta varilla que tenemos al lado y ahora sí vamos a cambiar de ojo. Vamos a ir nuevamente a la que tenemos aquí al centro, que también es la otra varilla que está forrada. Así que la lazada la vamos a hacer aquí afuera, justo en esa marca que hicimos a los 2 centímetros. En esta varilla y en la otra vamos a tejer de afuera hacia adentro. Y ahora cruzamos aquí. Yo ya me estoy cruzando con la primera línea que coloqué, así que en esta ocasión la voy a pasar por debajo antes de enlazar en la varilla. Muy bien. Ahora sí, enlazo en esta varilla y le voy a dar la vuelta al ojito. Voy a enlazar aquí en la punta, que es el mismo lugar donde inicié. Ahí completé mi primer vuelta. Desde aquí enlazamos aquí a la derecha, fuimos a esta punta e hicimos este recorrido, ¿sí? En esta ocasión una sola vuelta voy a hacer, así que hago unas vueltas sobre la varilla para alejarme del tejido, hago un nudo y quito el excedente. Muy bien. Yo voy a avanzar con algunos colores y les voy a volver a mostrar con los colores más oscuros que se notan. Voy a colocar este color rosado que es bastante finito. Voy a hacer en este caso 3 vueltas completas. El patrón es exactamente el mismo. Ahora con este rosado un poco más intenso voy a hacer 2 vueltas. Ahora voy a colocar este otro 2 vueltas más. Ahora con este color que es súper intenso y es un poquito más grueso, voy a aprovechar para mostrarles lo que les estoy diciendo. El patrón es el mismo, voy a atar aquí abajo, también pueden empezar desde arriba. Voy a quitar el excedente, voy a retirar un poco de lana, marco por arriba más o menos cuál es la trayectoria que tengo que seguir, con la lana bien suelta para dejar un poco de margen. Y de esa forma estimo la cantidad de lana que voy a utilizar para hacer esta figura. En esta ocasión, con este color, voy a hacer 3 vueltas. Así que esto mismo lo duplico. Ahí tengo para la segunda vuelta. Tomo aquí donde había marcado y marco la tercera vuelta. Muy bien. Ahora dejo un poquito más para trabajar con margen. Corto la lana y voy a trabajar con la aguja lanera. A medida que se vaya cerrando el tejido, la vamos a necesitar. También pueden auxiliarse, si no, con una aguja de crochet o con cualquier utensilio parecido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo patrón. Yo les quiero mostrar un pequeño detalle nada más. Vamos a enlazar aquí en la varilla de la derecha. Ya la misma figura que venimos realizando nos marca de todas formas el patrón. Simplemente lo vamos a seguir. Aquí pasamos por arriba de esta franja y nos vamos a dirigir aquí abajo. Fíjense que en esta parte el tejido va desde afuera hacia el ojo y la tensión de la lana también va a ir dirigida hacia el ojo porque venimos en ese sentido y no tiene un apoyo más que ese forro que nosotros hicimos al principio. El truco está hacia dónde direccionamos la lana. Yo aquí la voy a tirar hacia arriba. No es cuestión
de hacer fuerza, es cuestión de la dirección. Voy a pasar por atrás, pero fíjense que lo hago un poquito más arriba de donde corresponde. Sujeto con la mano izquierda, paso por este espacio que tengo entre la franja y el ojo, siempre paso por los mismos espacios para que las líneas me queden consecutivas, y acá tiro nuevamente hacia arriba. Ahí recién sujeto con la mano izquierda para no perder la dirección. Voy a este ojo, paso esta franja por detrás, como me lo está indicando la misma figura que vengo realizando. Y aquí voy a ir tirando con la mano derecha y soltando lentamente con la mano izquierda. Y de esta forma me queda una línea al lado de la otra. Si yo quiero tejer normalmente, lo más posible es que las líneas en esa parte que tejemos de afuera hacia el ojo nos van a quedar con separaciones. Por eso es muy importante la dirección que le dan a la lana a la hora de hacer la lazada. El tejido y la figura es exactamente igual que la primera vuelta que realizamos. El resto del tejido, con esta figura, vamos a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a darle la vuelta a este ojo. Ahora vamos a pasar por aquí. Y ven, ahora presiono hacia arriba. ¿Sí? Y ahí me queda bien pegadita la anterior. Paso hacia atrás. No se alcanza a distinguir muy bien, pero paso un poquito más arriba de donde debería. Si yo la coloco a continuación de la otra, me queda ese espacio. Por eso es que la fuerzo llevándola un poquito más hacia arriba. ¿Sí? Paso la aguja por este espacio de aquí, siempre entre la franja que estoy generando y el ojo. Siempre voy a usar esos espacios. Aquí tiro hacia arriba, sostengo con la mano izquierda y cuando voy a la siguiente varilla, ¿sí? Paso primero esta franja por debajo y cuando voy a esta varilla voy tirando suavemente con la mano derecha a medida que voy soltando con la mano izquierda. De esa forma establezco la posición de la lazada. Yo acá lo estoy exagerando un poco para que se note, pero ustedes busquen la forma. Aquí ya llegamos al punto de inicio, terminamos esta primera vuelta con este color, así es el recorrido, se empieza a notar un poco mejor la figura. Aquí siempre vamos a usar estos espacios que están entre la franja que estamos generando y el ojo, ¿sí? Aquí siempre pasamos por debajo, enlazamos en esta varilla, le damos la vuelta al ojo, pasamos aquí por arriba, aquí enlazamos con mucho cuidado usando estos dos espacios entre la franja y el ojo y así concluimos la vuelta al llegar a este punto. Voy a repetir la segunda vuelta, luego simplemente voy a hacer un nudo sobre la varilla para poder cambiar de color. Recuerden que no necesitan tener toda esta gama de colores, pueden hacerlo con un solo color, también queda muy bonito, o un color muy oscuro para darle un borde y marcar la figura. Eso es a criterio de ustedes. Y de esta forma voy a completar esta vuelta que me está quedando y luego voy a atar en la varilla para poder cambiar de color. Muy bien, vamos a continuar haciendo esta misma figura. Voy a utilizar en este caso este rosado súper intenso, 4 vueltas para que tenga un poco más de presencia y quede más furioso. Ahora con este 4 vueltas también, que es un color lila oscuro, y con el color violeta 2 vueltas, ¿sí? Porque ya estoy llegando a la marca de los 5 centímetros, ¿sí? Fíjense cómo ha quedado. Aquí he completado estos 5 centímetros. Aquí ya llegué al ojo, ¿sí? Aquí le di toda la vuelta. Ven que aquí ya no puedo poner más lana. Ya completando esta primera figura, vamos a pasar a la siguiente. Voy a empezar con el color blanco, pero voy a utilizar la gama de los verdes. Vamos a trabajar con esta punta y con esta punta de aquí, ¿sí? Con las dos varillas que tenemos en cada una de ellas. Y luego repetimos con estas puntas de aquí. Voy a atar la lana blanca en esta varilla, bien pegada al ojo, por supuesto, en este caso. Ya no vamos a trabajar en reversa, de afuera hacia el ojo. Voy a separar un poco de lana del ovillo. Voy a hacer 2 vueltas con este color. Así que lo mido de esta forma, que es la figura que vamos a realizar. Ahí tengo una vuelta. Esto lo duplico, tengo para hacer 2 vueltas. Dejo un poco de margen. Y vamos a enhebrar la aguja lanera
para que sea un poco más práctico el trabajo. Muy bien, esta figura es súper sencilla, si han hecho mandalas tibetanos, esta la han realizado seguramente. Vamos a ir de esta varilla a la que tenemos justo aquí al lado, ¿sí? Vamos a enlazar en esta varilla bien pegada al ojo este de aquí. De esta varilla nos vamos a dirigir a esta otra, ¿sí? A la de la otra punta. Y aquí nos cruzamos con las franjas rosadas. Así que esta la vamos a pasar por arriba y esta franja, la segunda, la vamos a pasar por debajo. Trato de no enlazar la varilla también, sino que solo la franja de colores. La posiciono y ahora sí voy a enlazar en esta varilla de aquí a la derecha. Voy a girar el mandala y ahora es como volver a empezar. ¿Ven? Como cuando atamos la lana. Enlazo aquí en la varilla que tengo a la derecha para pegar la vuelta. Hago una lazada y ahora me voy a dirigir nuevamente hacia la otra punta que estoy trabajando, pasando primero esta franja por arriba y la segunda franja la paso por debajo. Siempre la posiciono, ayudo en estas partes que vaya quedando recto, hago una lazada aquí, que es el mismo lugar donde inicié, y de esta forma completo la primera vuelta. Es súper sencillo. Vamos a hacer la segunda vuelta de la misma forma y es lo que vamos a repetir con los demás colores. Hago una lazada aquí, paso la primera franja por arriba y la segunda franja color rosa por debajo, sin tomar la varilla que está por debajo también, ¿sí? Siempre voy acomodando para que me queden las líneas paralelas. Hago una lazada en esta varilla de aquí, luego la otra lazada en esta varilla que tengo aquí a la derecha del mismo ojo. Y ahora voy a volver a cruzar al punto de inicio. Paso esta franja por arriba y la segunda franja la paso por debajo. Muy bien. Siempre posiciono, ¿ven? Porque aquí si no me van quedando media desprolija. Hago una lazada en esta varilla, que es donde inicié, y ahora sí completé las dos vueltas. La figura es súper sencilla. Ahora simplemente voy a hacer unas vueltas sobre la varilla, así me alejo del tejido para poder hacer el nudo y retirarlo luego de haber avanzado con el resto de los colores. Quito el excedente y esta es la figura que vamos a estar realizando. Atamos. Vamos a dar la varilla de al lado, pasamos por arriba, por abajo, solo la franja de color. Enlazamos en la varilla, luego en la que tenemos al lado, por arriba y por debajo solo de la franja. Enlazo aquí y de esa forma es que voy a repetir este mismo patrón. Yo lo voy a hacer con la gama de los verdes y voy a ir del color más clarito al más oscuro. Yo utilicé el color blanco, ahora voy a usar este que es un verde medio azulado y muy clarito. Voy a hacer 3 vueltas en total. Muy bien, ahora voy a ir con este otro, 3 vueltas también, de la misma forma. Vamos a ir agrandando esta figura. Voy a utilizar este otro verde medio raro, 2 vueltas, porque es un poquito más grueso. Ahora voy a usar este verde, 2 vueltas. No hace falta que coloquen tantos colores, como les dije. Ahora con este más oscuro, 3 vueltas. Ahora voy a utilizar este otro que es un poco más oscuro, 2 vueltas también. Muy bien, ya estoy casi completando la figura. Así que voy a ir con estos colores oscuros. Esta es un poquito más gruesa que las que estoy usando normalmente. Voy a hacer solo una vuelta. Fíjense que ya no me está quedando casi espacio. Así que con este que es el más oscuro que tengo de los verdes y es un poco más grueso, una sola vuelta para terminar de marcar el contraste. Y así es como tenemos nuestra segunda figura completa. ¿Sí? Fíjense que la figura es súper sencilla. Hemos hecho este rectángulo hasta haber completado toda esa marca de 5 centímetros. Ahora vamos a trabajar con estas puntas de aquí. Vamos a hacer exactamente el mismo patrón,
pero yo les voy a mostrar para poder hacer los enlaces con las demás figuras. Voy a usar los mismos colores de la figura de recién, así que voy a atar la lana color blanca, hago un nudo sobre otro, bien pegado al ojito, quito un poco el excedente, voy a retirar lana del ovillo, ahí tengo una vuelta, voy a usar los mismos colores, así que voy a separar 2 vueltas en este caso, dejo un poco de margen, la aguja lanera, en esta parte fíjense que ya las otras figuras están muy juntas, así que es una muy buena herramienta para usar. Y comenzamos. Fíjense, tengo que ir hacia el otro extremo, pero me voy a cruzar con todas estas franjas de colores, ¿sí? Así que vamos a hacer lo siguiente. Esta franja color rosada la voy a pasar por arriba. La primer franja que me cruzo color verde la voy a pasar por debajo. La segunda franja color verde la voy a pasar por arriba, ¿sí? Y voy a pasar por debajo esta segunda franja color rosa. Solo la franja de color, no la varilla que está justo detrás, ¿sí? Traten de esquivarla para que no se generen malformaciones en el tejido. Muy bien. Siempre la posiciono porque por ahí no quedan del todo paralelas o rectas porque se va enganchando y se detiene con el resto de las lanas. Así que la posiciono y ahora sí enlazo aquí en la varilla. El patrón es exactamente el mismo que hicimos recién con la figura verde. Solo que en esta ocasión tenemos que tener en cuenta que tenemos más franjas de colores. Pero se repite por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Siempre empezamos por arriba y en consecuencia después por abajo. Así que vamos a repetir en esta ocasión y ven que nos queda cruzado con la línea que acabamos de hacer en el otro sentido. De esta forma vamos a ir generando ese nudo entrecruzado que se da en el centro de este mandala. Aquí pasamos por detrás la franja color rosada, pero la aguja siempre la sacamos hacia arriba antes de enlazar en la varilla. Acomoden siempre estas líneas, llévenlas a donde corresponda para que el trabajo les quede prolijo. Aquí voy a hacer la lazada. Ahora hago una lazada en esta varilla y de esta forma completo la primera vuelta. Como voy a hacer 2 con este color, vamos a repetir. En este caso, hacemos lo mismo que recién. Por arriba, pasamos la verde por debajo, sin enganchar la varilla de atrás. Sacamos por este espacio para pasar la segunda franja verde por arriba y vamos a pasar la segunda franja rosa por debajo. Ven, paso la franja rosa por debajo, pero la varilla por arriba. Eso si ustedes pueden, les queda mucho más prolijo porque no se generan deformaciones. Pero si lo hacen con mucho cuidado pueden pasar todo por abajo directamente, ¿sí? Enlazo aquí en la varilla. Ahora voy a enlazar en esta otra varilla de aquí. Y ahora voy a volver al otro extremo para poder completar esta segunda vuelta. Paso esta parte por arriba. Paso el tejido verde por debajo. ¿Ven? Que lo paso aquí, pero voy a esquivar la varilla para que el tejido me quede más liso. Lo paso de esta forma, muy bien. Esta otra franja verde la paso por arriba. La franja color rosada la paso por debajo. ¿Sí? Pero por arriba de la varilla. Ahí está. Esta es una opción para que quede un poco más prolijo. Si no, simplemente enlazan directamente en la varilla pasando todo por debajo. Acomodamos siempre para que vayan quedando paralelas. Hago una lazada aquí, en esta varilla. Ahora me voy a cruzar a la que tengo al lado, a la derecha, que es donde inicié el tejido. Así que acá simplemente le voy a hacer algunas vueltas a la varilla para poder alejarme del tejido y que el nudo me quede separado. Para que más adelante, una vez que avance con el tejido, pueda cortarlo y no me quede el bulto, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con este mismo patrón. Yo lo voy a hacer con la gama de los colores verdes. Voy a repetir exactamente la misma cantidad de vueltas que hice
con las otras puntas. ¿Sí? Voy a hacer exactamente el mismo degradé. Así que voy a seguir con este color súper clarito. Ahora voy a continuar con este otro que le sigue. Yo estoy haciendo la misma cantidad de vueltas. Recuerden que este diseño, si cada una de las franjas las hacen con la misma gama, queda totalmente distinto. Así que pruébenlo, háganlo todo en la gama de los rosados, todo en la gama de los verdes, en el color que ustedes gusten. Pero van a ver qué bonito que queda este encruzamiento que se realizan con las figuras. Lo dejo a su imaginación. Vamos a colocar ya estos últimos colores, ya me está quedando poco espacio. El nudo celta ya casi lo tenemos, muy bien, ya con esta última vuelta hemos completado y de esta forma nos ha quedado el tejido central, este nudo celta que hemos realizado con 3 figuras. Ahora nos están quedando estas varillas, simplemente yo las dejé un poco más largas, 2 centímetros, para poder hacer un reborde. Nosotros podríamos dejarlas más largas y seguir agregando más figuras alrededor, por supuesto. Si les gusta el video, han llegado hasta aquí, lo pueden realizar y me lo muestran, yo veo sus dificultades, podemos seguir avanzando en hacer este tipo de trabajos y agregar otras figuras que sean un poco más complejas. Háganmelo saber, por favor, así sabemos para dónde avanzar. Voy a hacer una lazada aquí al lado. Yo esta varilla de aquí del medio no la voy a enlazar, la había dejado para hacer otra figura, pero bueno, me arrepentí en el camino, así que enlazo directamente aquí. Ahora en esta punta, súper sencillo la figura. Ahora en esta que tengo a la derecha, esa me la salteo. No es necesario, si yo quisiera enlazar ahí, lo que voy a hacer es que esa línea no me quede exactamente recta. Por ahí me puede llegar a quedar alguna diferencia y no va a quedar del todo prolijo. Ahí completé la primera vuelta. Voy a repetir exactamente este mismo patrón. Es simplemente para hacer un reborde a este mandala. Voy a ir de los colores claros a los oscuros. Yo le coloqué este color blanco que voy a hacer esta segunda vuelta también. Enlazo aquí, me salteo esa del medio. Enlazo en esta otra punta. Ahí va. Y ahora en esta parte de aquí. Este es el mismo punto de inicio. Así que en esta ocasión ya completé 2 vueltas. Simplemente hago unas lazadas sobre la varilla para dejar el nudo. Corto la lana. Hago el nudito por aquí abajo. Quito el excedente. Y continúo con los demás colores. El patrón es el mismo. Esta es la cuarta figura. Simplemente para hacer un reborde. Lo voy a hacer con los colores rosados. No me entran todos los colores, así que me los voy a ir salteando. Voy a tratar de que sea más claro que oscuro. Ahora voy a colocar este otro. Voy a colocar este que es súper intenso y me encanta. Y con el violeta le damos la última vuelta para generar mayor contraste y cierre. De esta forma nos ha quedado terminado el mandala. Es bastante sencillo, a pesar de que en este video ya agregamos otra dificultad, que es trabajar de afuera hacia adentro. Espero que disfruten haciéndolo. Los leo en los comentarios para saber qué tanto podemos avanzar con este tipo de tejidos. Como verán, se pueden hacer un montón de cosas. Cualquier duda me la pueden dejar aquí debajo, en el Facebook o en el Instagram. Con gusto los ayudaré en lo que pueda. Espero ver los resultados pronto. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y los veo en el próximo video.